Hola, hoy es viernes y aquí estamos. ¿Con qué? Con el Castillo de Grayskull. Pero antes les voy a contar un poquito cuál es la historia de estas figuras. A finales de los años 70, la empresa Mattel se encontraba en un gran problema. Tenía mucho éxito en su línea de juguetes para niñas con Barbie y en autos de colección con Hot Wheels. Pero faltaba algo que pudiera competir con Kenner y sus figuras de Star Wars. Ellos tenían la línea de juguetes Big Jim, pero no los alcanzaba ni de lejos. Es por eso que un grupo de ejecutivos creativos decidieron juntarse y crear una buena idea que pudiera impactar en el público de niños. Se dieron cuenta que algo en común que tenían las líneas que ya existían eran que las figuras eran pequeñas y flacuchas. Juntaron a un grupo de niños entre 5 y 7 años y los pusieron a jugar con distintos tipos de figuras. Se dieron cuenta que los niños utilizaban mucho la palabra poder. ¿Por qué? Porque cuando jugaban decían: yo tengo el poder poder es mío. Los creativos utilizaron esto como premisa y decidieron que el lema de su nueva línea de juguetes estaría basado en tener el poder. También se dieron cuenta, como dije, que las figuras eran pequeñas y flaquitas, como los Kenner de Star Wars y otras más. Entonces decidieron que ellos iban a ir por el extremo contrario, es decir, figuras fuertes y musculosas. Para esto acudieron a uno de ellos, al señor Roger Sweet. Él tomó uno de los elementos de Big Jim, una de las figuras, y empezó a crear. Empezó a colocarle masa en el cuello, en los hombros, en el cuerpo en general, y logró que la figura se viera fuerte y musculosa. A su vez creó dos figuras más, uno que tenía un casco como astronauta y otro que tenía un tanque como cabeza. Él presentó estas tres opciones ante el grupo de creativos y los tres decidieron que el hombre musculoso era la mejor opción. El señor Roger Sweet también era fanático de las historietas y se había dado cuenta que en los anuncios de Charles Atlas aparecía la palabra He-Man arriba y utilizó esta palabra como el nombre de su personaje. Ahora faltaba diseñar el estilo de la figura, el concepto, el arte, el dibujo, cómo se iba a ver. Para esto acudieron al artista de Mattel, Mark Taylor. Roger Sweet le entregó su figura moldeada y le dijo: necesito que por favor crees un personaje a partir de esta figura. Mark Taylor en ese momento ya había estado trabajando en personajes musculosos tipo Conan, tipo vikingos, bárbaros, porque era lo que a él le gustaba. Entonces ya tenía bocetos hechos. Lo que hizo fue unir ambos conceptos, la figura que le entregó Roger Sweet en físico y los bocetos que él ya tenía. Y así fue como nació He-Man. Entonces los ejecutivos de Mattel, a partir de este primer personaje, empezaron a crear los demás. El mismo Mark Taylor, sí, el mismo que creó el dibujo de He-Man, había tenido una experiencia de niño. Cuando ingresó a un parque de atracciones, entró solito a una casa del terror y se encontró con un esqueleto. Utilizó este concepto del esqueleto que lo había marcado por años como el arquetipo del enemigo que esta línea de figuras nuevas necesitaba. Así fue como nació Skeletor. Y a partir de ellos crearon a los personajes principales de la serie. Tenían los nombres, tenían el concepto, tenían las figuras. Ahora lo que faltaba era lo principal, ofrecerlo a las tiendas. La primera vez que se reunieron con la primera tienda, los ejecutivos de la tienda estaban muy atentos escuchando la propuesta. Estaba Mark Ellis, Mark Taylor, Roger Sweet y los ejecutivos de Mattel. Ellos tenían que tratar de vender sus figuras a esta tienda. Tenían la experiencia de Star Wars, que tenía una película. Entonces los ejecutivos les preguntaron: todo se ve genial, pero ¿cómo los niños van a conocer estos personajes? Ellos se miraron de reojo uno al otro y entonces Mark Ellis decidió en ese momento, sin haberlo conversado con sus amigos y para salvar la situación, decir: es que estas figuras van a venir con un cómic donde se va a narrar la historia de cada uno. A los dueños de la tienda le pareció una idea genial, pero ahora había que empezar a trabajar en esos dichosos cómics.
A las 2 semanas se reunieron con los dueños de Toys R Us. Presentaron sus figuras, presentaron sus juguetes, les dijeron lo del cómic. Pero esta vez les preguntaron, ¿esta no es una línea para niños desde 5 años? Los niños de 5 años no saben leer. Entonces lo del cómic, ¿cómo funcionaría? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Una vez más, Mark Ellis les dijo, ¿no les hablamos sobre el programa de televisión? Esto no era algo que habían conversado entre ellos, esto era algo que en ese momento se le ocurrió a él. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Los ejecutivos de Toys R Us dijeron, wow, esto es genial. Y ahora había que empezar a trabajar en ese programa de televisión. A los 2 días, Mark Ellis se reunió con los ejecutivos de Filmation, que ya habían tenido experiencias en programas de televisión para niños. Y fue como nació el dibujo animado, la serie de televisión animada He-Man y los Amos del Universo. Algo importante sobre la serie animada era que, de ese modo, los padres, que eran quienes compraban las figuras, podían conocer más sobre ellas y saber que le están comprando a sus hijos algo bueno. Entonces era muy importante el guión de la serie, lo que hablaran y sobre todo brindar una lección, una moraleja a los niños. Es por eso que una de las características de la serie de He-Man es la moraleja que nos daban al final de la serie. Orko sí que nos ayudó en la aventura de hoy y aprendió una buena lección. Le hizo una promesa al Señor de las Nieves que creyó poder romper. Adam le enseñó que no hay que hacer promesas que uno sabe que no cumplirá. La gente nos juzga por muchas cosas. Por nuestra apariencia, honestidad, por cómo actuamos. Esas cosas muestran nuestro carácter. Cuando haces una promesa y no la cumples, muestras mal carácter. Siempre piensen antes de hablar y cuidado con lo que dicen. Así lo que digan será respetado. Hasta la vista, amigos. Por el contrario de los minicómics que venían con las figuras que eran un poco más oscuros, la serie era muchísimo más light. Ellos tenían esto muy presente y por eso, por ejemplo, He-Man tenía un chaleco rosado. Entonces, teniendo las figuras, los minicómics y la serie de televisión, los ejecutivos de Mattel se sintieron muy seguros. Lo que viene después de eso es una historia que todos conocemos. Y por eso hoy nos toca desempacar el castillo de Grayskull de la línea Origins. Nunca se olviden de esos nombres. Roger Sweet, Mark Taylor, Mark Ellis. Fueron las primeras personas a quienes le debemos la existencia de esa línea de figuras de He-Man y los Amos del Universo. Vamos a empezar haciendo una revisión de la caja. Esta caja me hace acordar mucho a la que tuve de chico, con el castillo de esa época de los 80s. Con el diseño, o los diseños de Alcalá, muy pegado a esto, muy alineado. Es lo que más me encantó. Creo que cuando uno era niño, lo que más llamaba la atención en figuras de acción eran las cajas. La verdad es que no tiene nada que envidiarlo y me da mucha pena tener que abrirlo, pero voy a tener que hacerlo. Como pueden ver las figuras de las Waves que acaban de salir, que ya tenemos en el mercado y que se pueden encontrar muy fácilmente en algunas tiendas. Vamos a hacer una revisión de la caja. Aquí tenemos el logo clásico de He-Man and the Masters of the Universe, que en un inicio, por cierto, les pareció un título muy largo para la serie, pero al final escogieron este. Tenemos aquí la figura de Sorceress vestida de blanco. Estos son los dibujos que más se aproximan a los minicómics que venían con los juguetes originales. Y aquí atrás tenemos una toma completa del castillo y algunas de las figuras principales. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, sacarlo con mucho cuidado. Wow, que viene con muchos accesorios. Vemos este artefacto de entrenamiento, este cañón que va en la torre. Es muy parecido al original, la silla de Sorceress, así como otros accesorios para armas, las escaleras, otras más fuertes, las armas con mucho detalle, mucho más grandes. Como les dije, el plástico es mucho más seguro, más fuerte e no irrompible, pero más apegado a lo irrompible que pueda haber, ¿no? Obviamente que con niños esto es muy complicado. Yo recuerdo que
que tuve que pegar muchas veces lo que eran los soportes, los pisos que venían dentro del castillo original. Es importante mencionarles que el plástico, como ya dije en algún momento al inicio, pues se nota un poco más moldeable y menos irrompible. Los stickers son igualitos en su mayoría a los stickers que vinieron en el castillo original. ¿Vamos a empezar a armarlo? Ok. No recuerdo muy bien, pero en esa época este computador venía diseñado en cartón, en cartulina. No existía no existía tal como está diseñado ahorita. Las banderas están aquí en los accesorios, bueno, la bandera mejor dicho. Si se acuerdan, para esa época la bandera estaba hecha de papel o de sticker en sí. Ahora se pega sobre plástico, con lo cual es mucho menos probable pues que se nos rompa, se nos quiebre y o la perdamos en algún momento. Ok. Esta alfombra que vendría a ser una trampa para que caigan los enemigos a la fosa del terror. Sigamos con esos stickers de las computadoras del castillo. Quedamos de la hechicera, o mejor conocida como Sorceress. Finalmente vamos con el último sticker, el de la trampa, el de la fosa de las criaturas, que es igualito al del castillo de los 80. Las puertas del castillo, o cerrar el castillo en sí. Algo bueno y diferente con respecto al castillo original es que no tienes que instalar el mecanismo para activar la trampa. Vemos que el ascensor sube sin ningún problema. Yo he visto en otros castillos que, bueno, que se tenía que ajustar un poco más el plástico o amoldar para poder instalarlo. Okay. Sigue teniendo el detalle de las banderitas que me parece espectacular. La bandera por acá, las escaleras para subir a una de las torretas de defensa del castillo. Entonces así se ve el castillo armado. Algo muy importante al momento de diseñar este castillo fue el cambio de los seguritos. Si mal no recuerdan, los seguritos del castillo anterior, el de los 80s, tenía estos seguritos que se rompían muy rápido, ¿no? Y no duraba mucho. Primero por el plástico y por cómo forzaba estos mismos seguritos. Al ser niño, uno no piensa en cuidar mucho las figuras de acción, más bien quiere jugar con ellas mismas. Si pueden ver, el diseño de la puerta es espectacular. Ha mejorado mucho en comparación al castillo original, que era solamente una puerta de plástico con colores verdes en degradé, oscureciéndose un poco. Ahora ya parece más puerta de un castillo medieval vikingo. Tiene estos colores plateados, que los hace distintos. Y bueno, acá el escudo. Y ahora lo importante, quiero saber si esta puerta funciona o no con la espada de Snow. Pues sí funciona, tiene el mismo mecanismo de los 80.